Ya, bueno, ahora sí. Bueno, ya. Todo mercado funciona con tres tipos de estructuras, ¿no? Tenemos la estructura alcista, que está compuesta por mínimos y máximos ascendentes, ¿ya? El precio va rompiendo los máximos y respetando los mínimos. De esta forma se va formando una estructura alcista. Por ejemplo, aquí vemos que empieza a romper estos máximos de aquí, que sería como en 5 minutos, empieza a romper estructura en 5 minutos, ¿no? Formando una estructura alcista, se va formando así, impulso, retroceso, ¿no? Y bueno, así se comporta la estructura alcista. El rango, todo el tiempo vamos a ver en todos los activos los rangos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un rango. Los rangos son zonas donde el precio suele estar oscilando, ¿no? En determinado precio, ¿no? Que están acumulando o están distribuyendo un activo. Por esa razón el precio se queda formando rangos, también para generar liquidez, ¿no? Entonces, y tenemos la estructura bajista que ocurre una vez que finaliza una tendencia alcista, rompemos por primera vez los mínimos estructurales, que en este caso lo podemos ver aquí, los rompemos aquí y tenemos un retroceso, ¿no? Y a partir de allí, bueno, esto es como una especie de lateralización y sigue una tendencia ya bajista, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo en la gráfica de Solana aplicando este concepto de las estructuras, ¿no? Ya. Adicionalmente a esto, tenemos que, bueno, por ahí ya tenemos un tema, ¿no? Creo que más o menos podemos mostrar más ejemplos, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos una estructura alcista, ¿no? Que viene rompiendo desde aquí, tiene su pequeño retroceso, sigue yendo al alza. ¿En qué momento yo digo que debería buscar ventas? Momento que por primera vez logramos romper el mínimo estructural, ¿no? Entonces, lo, lo que hacemos normalmente es tomar el máximo de la estructura y el mínimo y enfocarnos en la zona de descuento. Todo lo que esté por arriba del 0,5 va a ser nuestra zona de descuento. Ya y como en este caso se puso bajista la estructura, podemos buscar ventas en esta zona de aquí, que coincidentemente el precio viene también a rellenar los imbalances, ¿no? Esto sería nuestra zona de oferta, el precio viene, reacciona nuevamente a nuestra zona de oferta y el mercado al estar dentro de una estructura bajista sería válido buscar ventas. Y como consecuencia vino la caída, ¿no? Y posteriormente se repite nuevamente el ciclo. Eso viene, hace como un ranguito, toma liquidez abajo, llega a la zona de descuento y sigue con la estructura bajista. Y bueno, así se componen las estructuras, ¿no? Dependiendo de si la estructura está bajista o alcista, podemos utilizar nuestra zona de descuento, ya sea de oferta o de compra. Si estamos analizando una estructura bajista, nos enfocamos en la zona de oferta. Y si estamos analizando una alcista, nos enfocamos en nuestra zona de demanda, que sería esta de aquí. ¿Ya? Existen dos formas en las que podemos operar
las estructuras. La primera sería directamente en nuestras zonas de interés, poner una orden bajo riesgo, asumiendo de que nuestra estructura está alcista y nuestro stop loss por debajo de la estructura. Y podemos buscar un objetivo que sería la parte alta, ¿no? Ahí tenemos una operación bajo riesgo. Por lo general, el precio busca ir al 61.8 de descuento o al 0.5, un poco más abajo, que la zona más utilizada o la Golden Zone le llaman esta zonita de aquí, que abarca el 0.618, el 0.786 de Fibonacci. Y la otra forma, que es más segura, es dentro de nuestra zona, al haber reacción, vemos un cambio estructural nuevamente. ¿Y dónde lo vemos? Aquí. Vemos que hay reacción aquí, vemos que rompe la estructura de aquí. Esta estructura que es de 5 minutos, de 3 minutos, la rompe y aquí nos produce nuevamente un cambio estructural, ¿no? Aquí se pone el precio nuevamente alcista, porque ve, está bajista, aquí en temporalidades menores y vuelve en temporalidades menores a ponerse alcista. Aquí podemos aplicar lo mismo, tomando el mínimo estructural y el máximo, y dentro de la zona de descuento, que sería esta de aquí, podemos entrar nuevamente ya con más seguridad. ¿Por qué? Porque el precio ya nos dio la confirmación, ¿no? Hizo el cambio estructural y ya puedo estar con mayor seguridad dentro de una operación. Puedo buscar asimismo, bueno, la liquidez o el máximo de mi estructura como objetivos a corto plazo, ¿no? Y de esta forma se pueden obtener trades muy buenos de 2-1, de 4-1 o incluso más, dependiendo de la temporalidad que estemos trabajando. ¿Ya? De ahí vamos a revisar también el concepto de liquidez. Ya, vamos a ver qué es la liquidez en los mercados. Todos los mercados están compuestos de liquidez. ¿Ya? ¿Cómo reconocemos la liquidez? Por los máximos, por los mínimos y por los máximos y mínimos que vemos en forma diagonal. ¿Ya? Todas las velas que vemos en el gráfico tienen liquidez. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay gente operando. ¿Ya? Todo el tiempo hay gente que está comprando o vendiendo. Entonces, lo que vemos en el gráfico es el resultado de lo que está haciendo la gente, los bancos, las instituciones. Entonces, así vemos las velitas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? Normalmente pone un stop loss debajo de las velas, ¿ya? Y hace operaciones así. O si están aquí, ven que sube. La gente que no sabe, por lo general compra caro. Entonces, compran aquí, ponen un stop loss abajo. Entonces, se va concentrando liquidez en los mercados, ya todo el tiempo. Por esa razón, existe liquidez tanto de forma diagonal como en forma lineal. Y lo vamos a ver todo el tiempo. En las velitas de aquí, acá, todo el tiempo vamos a ver liquidez, ¿ya? Y eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a reconocer a dónde vamos a ir a atacar nosotros, dónde vamos a ir a buscar esa liquidez. El mercado todo el tiempo pasa buscando la liquidez, ¿ya? En temporalidades mayores, en temporalidades menores, pero nosotros al reconocer eso podemos ir y posicionarnos a favor para ir a buscar esa liquidez, ¿ya? Entonces, normalmente la gente cuando ve el precio caer se pone en venta y cuando lo ve subir en compra. La gente que no tiene conocimiento del trading. Entonces, esa por lo generalmente es la gente que pierde, ¿ya? Entonces,
aquí podemos ver que el precio hace un cambio estructural, hace un descuento, ¿ya? Sin embargo, habrá gente que aquí habrá vendido y terminó en pérdida, ¿no? Pero la gente que conoce este concepto de la estructura entra porque la estructura está alcista y se viene a buscar la liquidez superior, ¿no? Que en primer objetivo podría ser buscar este objetivo de aquí para tomar beneficio y podríamos trazar un segundo objetivo que sería la parte alta de acá, que también es liquidez, o buscar rellenar imbalances. ¿Cuáles son los imbalances? Los imbalances son las zonas de aceleración del precio, son zonas que el precio cayó fuertemente o subió fuertemente, ya, y el precio no volvió. Entonces el precio tiene que estar balanceado y para eso están los imbalances. Ya, esta zonita donde el precio no tuvo negociación, es decir, el precio no regresó, ya, aquí también, ya, en esta zonita de acá también, ya, todo eso son imbalances que el precio va dejando cuando va oscilando, ¿no? Y nos da la información de dónde hubo un gran banco, dónde hubo una gran institución y nos hizo una gran venta, una gran compra. Entonces nos está dando información dónde están posicionados ellos o dónde están interactuando con el mercado. Pues normalmente el precio, si está bajista o está alcista, busca rellenar estos imbalances, ¿no? Si yo me voy al pasado, estamos, me parece que aquí, ¿verdad? Ya. Me voy a ir a ver qué hay aquí en el pasado. Vemos que aquí hay imbalances, ¿no? Entonces el precio vino a balancear parte de los imbalances que había aquí y a tomar esta liquidez que estaba acá, que son los mínimos donde la gente normalmente utiliza los stop loss, ¿ya? Entonces para eso nos sirve entender este concepto de la liquidez. Ahora, para que quede un poquito más claro, ¿qué son los conceptos de Voss y de Choch? Lo vamos a ver. Ya, dentro de una estructura le llamamos Choch al cambio de estructura o cambio de carácter, se le dice. Ya, eso ocurre una vez que logramos romper los máximos o mínimos estructurales. Ya, ¿cómo yo sé reconocer un máximo o mínimo estructural? Porque son los que originan o finalizan los movimientos. Ya. Entonces, si aquí, por ejemplo, tenemos estos mínimos y estos máximos, ya. Aquí tenemos este máximo y este mínimo. Este fue el máximo que me originó este movimiento. Por lo tanto, yo tomaría este como mi máximo estructural y ya este como mi mínimo estructural. Todo lo que ocurra en adelante es un rango o generación de liquidez. Hasta que no rompa este mínimo o máximo nuevamente, esta sigue siendo mi estructura. Por lo tanto, a mí solo me interesa lo que ocurra hacia la izquierda, ¿no? Ya. Bueno, entonces el Choch viene siendo el cambio estructural y el Boss viene siendo la confirmación de ese movimiento. Entonces, si lo vemos, eh, ya, para que se entienda mejor, aquí tenemos nuestro cambio estructural. Aquí se rompe el mínimo anterior, ¿no? A esto le llamamos Choch, ¿ya? Y cuando el precio viene y lo vuelve a realizar lo mismo, es decir, no es capaz de romper un nuevo máximo y vuelve a romper el mínimo, le llamamos Voss. Y así se van a llamar los siguientes, hasta que por primera vez volvamos a romper los máximos estructurales, ¿no?
Una vez que ocurra un nuevo rompimiento, le vamos a llamar touch y así sucesivamente vos hasta que el precio vuelva a tener un cambio en la estructura del mercado. Ya, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante y son los cambios estructurales. Hay gente que solo con que meta una mechita ya lo considera como cambio estructural, pero yo lo considero cuando el precio lo hace con cuerpo, porque es como que demuestra más seguridad, ¿no? El hecho de que haga un rompimiento con cuerpo demuestra que tiene fuerza el movimiento, por lo tanto nos da mayor seguridad que el mercado haga un rompimiento con cuerpo, ¿ya? Y ahí podemos tomar un choch válido, ¿ok? Bueno, ahí tuvimos un ejemplo del choch y el boss. Ahora vamos a verlo un poco aplicado en lo que ocurre, por ejemplo, en el oro. Aquí, por ejemplo, tenemos el oro. Bueno, esa fue la gráfica del viernes. Aquí el precio venía subiendo. Jueves, ya se había puesto alcista aquí. Entonces, ¿qué hizo el precio? Viene, luego de confirmar un cambio estructural aquí, a nuestra zona de descuento, que es esta de aquí. Y el precio sigue yendo al alza. ¿Qué ocurre después? El precio viene y rompe por primera vez la estructura y aplicando lo mismo, nos enfocamos en la zona de descuento y vemos que el precio viene, reacciona a la zona de oferta. Se pone a realizar una lateralización, genera liquidez y respeta el cambio estructural que tuvo bajista. ¿Ya? Y aquí, bueno, ya interviene una noticia que tuvo el día viernes y produjo una gran caída del movimiento. ¿Ya? Luego aquí tenemos un pequeño retroceso y el precio continúa con la tendencia bajista. ¿Ya? Si el precio lograra romper esta zonita de aquí, tendríamos nuestro cambio estructural por primera vez de toda esta caída, ¿no? Y podríamos pensar en compras, pero mientras él no rompa aquí, esto sigue siendo una zona para vender. Incluso podríamos tomar hasta una operación, ¿no? Mientras la estructura no se rompa, se puede intentar esta operación, porque aquí tenemos imbalance y la estructura está bajista. Ya, esto igual es liquidez. Esto podría fallar, pero es válido porque si el mercado decide respetar la estructura, no va a tomar la liquidez, simplemente puede ser que siga generando liquidez y respete la caída, ¿no? Así también eh, puede hacer una pequeña inducción, que sería una toma de liquidez y un cambio estructural nuevamente nos da un descuento y sigue la tendencia, ¿no? Esa es también una forma en cómo el mercado se suele comportar.
Y bueno.